Bienvenido a un nuevo video en mi canal. Yo soy Paula Suárez y hoy vamos a hablar de la pregunta del millón y sobre todo cuando empiezas a plantearte tus metas fit, aprovechando comienzo de año que yo sé que ya las tienes, ya las estás empezando a notar ahí. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer primero? ¿Un proceso de aumento de masa muscular o un proceso de definición? Te lo cuento todo, así que vamos al rollo. Lo primero, y antes de comenzar, y yo sé que suena un poco cliché, se lo has escuchado a un montón de gente, pero es la realidad, y es plantearnos objetivos realistas y no compararse. ¿Por qué? Y me pasó en mis inicios también, fue que yo pensaba que si iba a empezar, sea cual sea, por cualquier proceso, de un día para otro el resultado iba a ser verme súper ultra definida, musculosa, avanzada, como casi una competidora o un competidor en muchos casos de los hombres, y la realidad es que no es así. Si vamos comenzando, si llevamos poco tiempo, ni de chiste podemos compararnos con una persona que lleva 13 años, 10 años entrenando con métodos de alimentación, con protocolos, llevando cosas de pronto a veces muy estrictas al estilo competidor. Tenemos que aterrizar cuál es nuestro caso y preocuparnos más bien por cuál debe ser nuestro camino, ir forjándolo sin llegar a desesperarnos por vernos así. Son cosas que hay resultados que van a tomar años para que sucedan, años para que estemos cercanos a ellos. Entonces hay que empezar cambiando el chip y teniendo paciencia. No siendo más, empezamos por el proceso número 1, y es el que yo creo que más le han dado mercadeo en los últimos años, y es la recomposición corporal. La recomposición corporal se ha vendido como que es algo que aplica para todo el mundo, y no es la realidad. La recomposición corporal es una reacción del cuerpo que sucede bajo 3 casos muy puntuales. Primer caso, personas principiantes con o sin obesidad. Entonces, en esos casos, las personas no tienen adaptaciones metabólicas en su cuerpo, vienen sin estar de completo sedentarismo o sin estar con una estructura muy definida ni de alimentación ni de entrenamiento. Entonces saltan de entreno en entreno, saltan de dieta en dieta, no son constantes, son muy intermitentes. Entonces el cuerpo está supremamente receptivo a cualquier cosa. Segundo caso, personas avanzadas que por X o Y razón, lesión, enfermedad, alguna situación de la vida, han tenido que parar y retoman su entrenamiento. Ahí viene el concepto, a jugar un concepto muy clave, que es la memoria muscular. Entonces, esa recuperación del estado físico antes de va a ser mucho más rápida que una persona que comienza desde cero. Y tercer caso, que bueno, ese entra ahí más o menos, y es el tema de personas que están como en transición de un proceso a otro, o que están en un punto de su proceso que no saben qué hacer y se quedan en ese mantenimiento. El cuerpo va a ir progresando, pero va a ser un proceso definitivamente muy lento. Así que si buscas optimizar y sobre todo en ese tercer caso particular, o te quedas ahí sabiendo que vas a ir viendo pequeños cambios, pero de a 8 a 10 meses, un año, o te decides por alguno de los dos procesos puntuales, o volumen o definición. Pero digamos, esos son los 3 casos en donde la recomposición corporal puede ser posible. Cuando hablamos de recomposición corporal, cuando llegas a preguntarte, ¿se puede aumentar masa muscular y definir al mismo tiempo? Puede ser posible bajo esos casos. Ahora, eso no va a ser para siempre ni va a ser milagroso. Por eso te lo digo, es una reacción del cuerpo que va a suceder mientras el cuerpo está en su mantenimiento o en ese ensayo y error de encontrar cuál es su mantenimiento real bajo el estado físico actual, y el cuerpo va reaccionando. Va a dar grandes cambios, bajo un estímulo, cualquier estímulo muscular, y comiendo saludable sin necesidad de estar en un superávit o en un déficit, sino simplemente en esa búsqueda del mantenimiento y estando un buen tiempo en mantenimiento. Incluso ese proceso se puede extender un año, el cuerpo va a dar resultados un poco más rápido. Digamos, sabemos que el ritmo óptimo en una persona
que no tiene adaptaciones, que va comenzando, que lleva de 0 a 1 año entrenando juiciosamente, va a tener, por ejemplo, una ganancia muscular del 1 al 1,5%, mientras que una persona avanzada, si acaso anualmente, va a tener un avance del 0,25 al 0,5%. Ahora, en términos de pérdida de grasa, una persona que lleva un porcentaje de grasa alto, que va comenzando más del 25%, va a tener una pérdida de grasa mensual del 3 al 4%, mientras que un avanzado que se ubique en un 8 a 15% de porcentaje de grasa mensual, si acaso por mucho, va a perder el 1%. Entonces ya ves la diferencia de una persona que no tiene adaptaciones, que sí puede pasar por ese proceso, a una persona que realmente ya es avanzada, que no aplicaría para nada o sería realmente ineficiente estar en un mantenimiento si lo que busca es evolucionar o hacer un poco más rápido su proceso. Ahora, hay otro término que se ha vendido mucho y es la palabra tonificar. La realidad es que tonificar no existe. Lo que está correctamente, bueno, mejor dicho, es ganar tono muscular. ¿Y qué es ganar tono muscular? Mejorar la redondez, la apariencia, la composición muscular, y que se note teniendo un porcentaje de grasa bajo o irlo consiguiendo a través del tiempo. ¿Y eso cómo se logra? La realidad es que se logra, uno, pasando por procesos de aumento de masa muscular, o sea, construyendo músculo, y dos, pasando por procesos de definición en donde controles tu porcentaje de grasa y puedas destapar ese músculo. En la medida que quieras una musculatura mucho más avanzada, pues vas a tener que pasar por más procesos de aumento y más procesos de definición. No hay un número de procesos de aumento que haya que hacer o un número de procesos de definición, ni un punto de partida que te diga, no, es que tienes que empezar por acá. No, la realidad es que van a haber unos criterios en cada proceso para considerar si tú clasificas más para un proceso de aumento, para un proceso de definición. Entonces, si ya no clasificas en estos 3 casos que te mencioné para recomposición corporal, apague y vámonos, porque tienes que decidirte o el uno o el otro, o ya sabes que en tu mantenimiento vas a poder avanzar, pero demasiado lento. Entonces, si queremos optimizar el proceso, o aumento o definición, nos vamos por aumento primero. Comenzamos, proceso de aumento de masa muscular, el proceso más temido sobre todo por mujeres y al que más deberíamos dedicarle tiempo y el que más en serio deberíamos tomarnos. De la calidad de tu proceso de aumento dependerá la calidad de tu definición. No podemos definir el músculo que no existe. Por eso sucede mucho, y sobre todo en mujeres, que se enfocan tanto en perder peso, grasa, que entonces lo que sucede al final es que listo, sí, consiguen bajar su porcentaje de grasa, consiguen bajar de peso, pero aún así terminan frustradas porque no se ven definidas, no se ven cuadritos, no se ven las piernas definidas, los brazos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que no hay musculatura suficiente para definir, entonces hay que trabajar en construir. ¿Cuándo consideramos un proceso de aumento de masa muscular? En mujeres, aproximadamente cuando están en un porcentaje de grasa del 18 al 22% como máximo. En hombres, del 16 al 18% como máximo. Estos porcentajes pueden ser mucho más bajos cuando hablamos de personas muy avanzadas, cuando hablamos de atletas, pero vamos a enfocarnos en condiciones normales. ¿Qué es lo primordial en un proceso de aumento de masa muscular? Aumentar masa muscular lo más magra posible, manteniendo porcentajes de grasa controlados, o subir un poco el porcentaje de grasa de forma muy progresiva. ¿Cómo se logra esto? Moviéndonos en un rango de aumento de superávit, o sea, por encima de nuestras calorías de mantenimiento, que el cálculo de calorías ya lo debes haber manejado, ya tienes un video de eso, entre un rango de un 5 a un 20%. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el error más común? Empezar a subir y comer comida como loco en poco tiempo. Y no, un proceso de aumento de masa muscular que valga la pena al menos debe durar entre 24 y 26 semanas, y de ahí en adelante todo lo que quieras. Incluso hay procesos de aumento de un año, más de un año. Entonces, ¿cuál es el enfoque ahí? Que si tú hiciste un ajuste del 5% la primera semana, pues
Evalúa, listo, logré subir con ese 5%, voy a ver qué sucede una segunda semana. Evalúas en esa segunda semana, resultó que sigues subiendo, sigues manteniendo una buena línea, entonces le doy chance otra semana más a ese 5% a ver qué sucede. Listo, a la tercera semana me di cuenta que no subí tanto, que realmente no hubo mucho cambio. Ahí es cuando decido ajustar. ¿Cuánto ajusto? Evaluar. Puede ser un 8%, subir a un 8%, subir a un 10%, pero no tienen que ser cantidades abismales. Debes moverte siempre dentro de ese rango. Entonces, cuando digamos también ajustas, estás notando que el porcentaje de grasas está subiendo mucho, pues te puedes devolver incluso manteniendo un superávit. Es decir, ya ibas llegando a un 15% y notaste que no, ya es demasiado. Devuélvete a un 12, 10% y mira qué sucede. Todo esto es de evaluar, de tantear. Entonces es importante ahí. ¿Qué es normal en un proceso de aumento? Que suba un poco el porcentaje de grasa, más no exponencial. No es normal y quiere decir que no estás llevando bien tu proceso. Si empezaste en un 18% y de repente a las 4 semanas estás en 23%, 24%. No debe ser así un aumento de masa muscular. Cuando también decides evaluar, cuando ajustar, es normal que en tu proceso también haya cierta flacidez. Si tienes tendencia a flacidez, si tienes tendencia a celulitis, es normal hasta cierto punto. Cuando no es normal, cuando esto comienza a aparecer muy rápido en tu proceso. En términos de entrenamiento, el entrenamiento debe ser bien planificado, progresivo, manejar sobrecarga progresiva en tus entrenamientos. No debes estar saltando de rutina en rutina, debes tener una programación, una estructura adecuada a ti con la que puedas registrar progresos a lo largo del tiempo. Entonces pilas ahí porque es un error muy común. Hay que entrenar duro. De nada nos sirve tener la mejor dieta, el mejor cálculo del superávit si no estás entrenando lo suficiente para que haya ruptura de fibras musculares, para que haya un óptimo crecimiento, un óptimo desarrollo, donde empezamos a construir músculo a partir del entrenamiento, no de la alimentación. La alimentación es un recuperador a esa ruptura de fibras musculares, pero entonces todo aquí es un componente. Verifica tu estructura de entrenamiento si de pronto no estás avanzando mucho en este proceso. Hace un tiempito había hecho un post específico de proceso de aumento que deberías revisar. Aquí te comparto una de las imágenes que hay ahí de los slides en donde está el ritmo óptimo de aumento, tanto en peso, tanto en función de los años de experiencia. Como te decía anteriormente, este proceso va a ser el que más va a durar. Si quieres mejorar tu musculatura y cada vez quieres una musculatura mucho más avanzada, pues vas a tener que pasar por varios procesos de estos en el tiempo y no solamente uno. Esto no se trata de un año, va a depender del físico que tú estés buscando. Ahora, proceso de definición. El proceso de definición realmente es un proceso que no debes tomarte ni con afán y debe ser muy responsable en su estructura y en su manejo. En un proceso de definición, ¿cuál es la realidad de ese objetivo? Que mantengamos masa muscular disminuyendo los porcentajes de grasa, pero lo principal es mantener tu masa muscular. ¿Cuándo se considera un proceso de definición? Cuando tus porcentajes de grasa están superiores a los que hablamos en superávit, superiores al 22%, superiores al 18%, superiores al 25%. En ese momento consideras un proceso de definición. ¿Cómo lo manejas? El mismo rango de déficit calórico, en este caso de un 5 a un 20%, entendiendo que no debes permanecer la mayor parte del tiempo en un 20%, es el máximo al que llegas hacia la etapa final de un proceso de definición. Un proceso de definición no debe durar más de 12, 16 semanas. Más allá de 16 semanas, es bajo ciertos casos con parámetros muy estructurados, y eso lo debe llevar de la mano un profesional. ¿Por qué? Porque un exceso de superávit, un exceso de tiempo un exceso de tiempo en déficit calórico, lo único que puede traerte es problemas a nivel hormonal, un desequilibrio hormonal, pérdida de masa muscular,
Pérdida pues a nivel de salud, se bajan muchísimo las defensas por la falta de nutrientes. Adicional, el daño psicológico que puede generar la mala relación con la alimentación, y sin hablar, digamos, de el posible efecto rebote que puede tener el cuerpo si no sabes manejar una transición adecuada. Entonces, pilas ahí, no le metas tanto afán a este proceso, llévalo suave. Cuida tu masa muscular, que la masa muscular en últimas no solamente es mejorar tu composición, no es solamente tener un físico más bonito, es salud en el largo plazo. Entonces, importante que lo cuides. ¿Y cómo debes entrenar en un proceso de definición? Tal como entrenaste para construir esa musculatura que quieres definir. Entonces se entrena igual, aplicando sobrecarga progresiva, con entrenamientos bien programados, con estructura. Obviamente bajo el nivel de tolerancia que te esté dando el déficit. No es lo mismo la energía que tienes en un proceso de aumento por la disponibilidad que te da la alimentación, a cuando estás en un proceso de déficit, que te vas a sentir un poco más cansado, exhausto, la recuperación no va a ser la misma. Entonces exígete conforme el nivel de tolerancia que te va dando el proceso. Tienes de hecho un reel de este tema en mi perfil, ahí te lo dejo, es reciente, en donde realmente contesto esa pregunta de más repeticiones en definición para verte más definida. Esto no funciona de esa manera. No siendo más, prioriza la ganancia de masa muscular. Siempre va a ser tu prioridad. Siempre que ya, listo, lograste controlar tu porcentaje de grasa, no tiene que ser el más bajo en un primer proceso de definición, pero lo lograste controlar, vete a un proceso de aumento de masa muscular. Siempre la prioridad debe estar allí y dale chance a cada proceso. Como te dije en un inicio, hay cambios o hay resultados que de pronto quieres ver muy rápido y la realidad es que toman bastantes años detrás. No siendo más, cuéntame en comentarios con qué proceso comienzas este nuevo año. Yo estoy en semana 36 de proceso de aumento de masa muscular y no sé cuánto más me quede en este proceso, porque esa es otra. No es algo que tú le pongas una fecha límite, sino ve dándole chance al cuerpo que dé sus resultados. Si te da para más tiempo en este proceso de aumento, dale, continúa adelante. Ya sabes que es el proceso al que hay que dedicarle más tiempo y ya más adelante veremos. Dale like, espero tu comentario, comparte a quien esté supremamente perdido, que no sepa ni por dónde empezar. Un comodín aquí y es acerca del porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa se toma, hay métodos avanzados pero muy costosos, por ejemplo el DEXA, y a los que no tenemos tanto acceso, pero están métodos como la plicometría, a la que puedes acceder, digamos, si consultas a un profesional o a alguien certificado, que es tomar los pliegues de grasa con el adipómetro. Para eso hay que estar certificado. Si definitivamente no, lo que yo más recomiendo es que saques un estimado de forma visual. Hay muchas imágenes como esta que consultas en internet y ya más o menos te puedes ubicar en un rango de porcentaje de grasa. Ya eso está estudiado, está valorado de acuerdo a cómo se ven muchas personas bajo el mismo rango de porcentaje de grasa. Entonces puede ser una muy buena opción. Ahora sí, me despido. Déjame tu comentario, tu like, comparte y nos vemos en una próxima.